Amén, gloria al Señor. Vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos, siempre pidiéndole al Señor que Él nos guíe, pidiéndole al Señor que Él esté con nosotros. Vamos a seguir con esta serie de Cristología, la doctrina de Jesucristo. Y en esta noche vamos a entrar a un tema diferente de la Cristología, que es la deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo. Entonces vamos, si Dios lo permite, terminar esta lección el día de hoy, y si no, pues la terminaremos la semana que viene. Así es que vamos a entrar a la palabra. ¿Les parece? Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Gloria al Señor. Amén. Y todos vamos a orar, hermanos, a pedirle al Señor que Él sea el que haga todo esto para que todo salga de acuerdo a su voluntad. Amado Dios, te damos a ti las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tú hables en nuestras vidas, Señor, que tú seas el que toque los corazones, el que mueva las mentes a pensar. Ayúdanos, Señor, a poder estudiar tu palabra y que podamos ser nutridos por ella, que seamos nutridos, Señor, de un conocimiento más profundo de quién tú eres, de esa divinidad, Señor, que forma parte, que es Dios, que es Jesús. Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos dirijas, Señor. No podemos hacer esto sin ti, no podemos hacer absolutamente nada sin ti. Te pedimos que tú estés con nosotros. Glorifícate, Señor, en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la deidad de Jesucristo es un atributo, no es un atributo, es Dios mismo, es Jesús. Jesús es Dios. Y la deidad de Jesucristo es muy importante, hermanos, porque eso ha sido una de las cosas que las diferentes religiones, o más bien digamos sectas de esta tierra, han atacado esa deidad de Jesucristo. Al decir deidad, hermanos, está hablando de divinidad, estamos hablando de Dios. Jesús es Dios. La palabra lo presenta como Dios, no un Dios con D minúscula, o sea, en importancia menor al Padre, no. Jesús es Dios igual que el Padre, el mismo nivel que el Padre, de la misma sustancia que el Padre. Entonces, la deidad de Jesucristo, hermano, nos enseña el Nuevo Testamento que Jesucristo es igual y es idéntico a Dios, con los mismos atributos y las mismas habilidades que Dios. Dios está compuesto y se ha identificado en las Escrituras como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es mayor que el Hijo, y el Hijo tampoco es menor, ni es mayor, no es menor que el Padre, ni es menor que el Espíritu Santo. No es mayor que el Espíritu Santo, ni es menor que el Padre. Son todos iguales. El Espíritu Santo también comparte esa misma naturaleza de Dios. Sin embargo, hermanos, Jesucristo es el Hijo. Jesucristo es el Hijo y Él es distinto al Padre y es distinto al Espíritu Santo. No quisiéramos usar ni siquiera la palabra diferente porque es la misma sustancia. Y así, hermanos, es Dios. Dígame usted si usted lo puede comprender al 100% en su mente. ¿Usted lo puede comprender? ¿Usted puede hacer sentido de la deidad trinitaria de Dios? ¿Puede usted hacer sentido de eso? ¿Habrá un ejemplo en esta tierra que podamos usar para poder describir esa Trinidad, para poder decirle a una persona, mira, la Trinidad es así o asá, y que con esa explicación que uno le dé pueda entender esa persona lo que es la Trinidad? Vayamos haciendo esto un poquito interactivo. ¿Puede usted encontrar un ejemplo específico que pueda explicar a plenitud la Trinidad de Dios? No la hay. No la hay. Y cuando decimos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, uno dice, ¿es aún? ¿Siempre será Dios hombre? ¿Siempre será Dios
Jesús siempre ha sido Dios desde la eternidad pasada en la persona del Hijo, y siempre será Dios por toda la eternidad. En el momento cuando hubo la concepción, y eso vamos a estar viendo más adelante, es cuando es ese Dios hombre, es cuando la humanidad de Cristo vino a ser, amén. Pero el Hijo ha existido por siempre, no tiene principio. En el principio ya era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Siempre fue Dios y sigue siendo Dios. Entonces Jesucristo, hermanos, es distinto al Padre y al Espíritu Santo. Y esto es posible, hermanos, por la doctrina clara que la Biblia nos presenta en la palabra como Trinidad. No podemos encontrar esta palabra de Trinidad en la Biblia, pero claramente esta doctrina es enseñada. Claramente. Y hay muchos ejemplos que vamos a poder estar viendo en otras secciones de este estudio de Cristología. Pero para el judío promedio, hermanos, el atreverse a decirse Dios era una blasfemia. En Israel, hermanos, los judíos aprendían el Shema desde niños. Se les enseñaba eso que leemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y por ahí hay algunas sectas, hermanos, que dicen que creen en Jesucristo, pero que identifican y dicen: ya ves, es uno, la Trinidad no existe. Y uno les pregunta, entonces, cuando Jesucristo estaba siendo bautizado, el Hijo bautizándose, mientras que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, y se escucha la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. ¿Quién estaba haciendo todo eso? Si Dios, hombre, en Jesucristo estaba siendo bautizado, ¿de quién era la voz que estaba en el cielo? ¿De quién? ¿De quién era, quién era esa paloma? Que claramente la Escritura nos dice que era el Espíritu de Dios en forma de paloma. Entonces, cuando en el tiempo cuando se iba a hacer el hombre, cuando se iba a crear el hombre, y que se dice en las Escrituras: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿O hay más de un Dios? Hay un Dios, solamente un Dios. ¿Pero con quién estaba hablando? ¿Con un ángel? A lo mejor el ángel iba a traer los materiales para crear al hombre. No. La Trinidad, el Dios Trino, dijo: hagamos. Ellos han creado al hombre. Isaías 44:6, hermanos, dice: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de Él no hay otro Dios, solamente hay un Dios. Y esto los judíos lo entendían, y eran para ellos no creen en la Trinidad. El judaísmo no enseña la Trinidad, y para el día de hoy el decir que Jesús es Dios es blasfemar. El decir que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios es una blasfemia. Y ellos dicen: ¿cómo puede ser eso? Eso es imposible. Solamente hay un Dios, fuera de Él no hay. Y por ahí hay otra secta diferente que dice que si tú trabajas y si tú puedes, un día vas a llegar a ser Dios, y vas a ser un Dios sobre un planeta. Usted conoce, no se sabe de quién me refiero. Pero eso es claramente cosas antibíblicas. La palabra del Señor nos dice que hay un solo Dios, pero ese único Dios se ha presentado a la humanidad como un Dios trinitario: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hablando solamente sobre el Hijo, aunque esta clase no es con el enfoque de la humanidad de Jesús, tengo que mencionar algo antes de poder entrar a la divinidad de Jesús. El Hijo, hermanos, tiene lo que se le conoce como una unión hipostática. Una unión hipostática. Algo que la mente humana no puede comprender a totalidad. Pero esta unión hipostática, hermanos, dice que el Hijo tiene dos naturalezas. Tiene una naturaleza humana, y al mismo tiempo tiene una naturaleza divina. Él tiene una naturaleza
humana y al mismo tiempo permanece siendo Dios. Y cuando la gente, es por eso que la gente dice, Dios, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y pues en las matemáticas eso no cabe, ¿verdad? Hasta uno podría decir, espérate, eso no tiene sentido matemáticamente. El pastor R.C. Sproul decía preferir decir, Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Totalmente Dios y totalmente hombre. Estas dos naturalezas, hermanos, son inseparables, no se pueden separar. No están mezcladas tampoco, pero están unidas sin la pérdida de la identidad separada una de la otra. Su identidad humana como su identidad divina. El Hijo, hermanos, siempre fue Dios, pero no siempre fue hombre. No siempre fue hombre. La naturaleza humana vino a ser cuando vino la concepción por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Ahí fue donde comenzó la naturaleza humana de Jesús, del Hijo. Amén. ¿Vamos entendiendo hasta ahorita? Alguien que tenga una pregunta con anticipación, vaya apuntándola. El Hijo, hermanos, tomó forma de hombre. ¿Y por qué tomó forma de hombre? ¿Por qué tenía que venir? Si era Dios, ya tenía su trono, estaba reinando, estaba sosteniendo todo lo que había creado con el poder de su fuerza. O sea, ¿para qué tenía que venir a este mundo? La palabra del Señor nos dice, le voy a compartir por lo menos dos beneficios o dos razones por las cuales Jesucristo tomó forma de hombre. Él, hermanos, nos dice el libro de Hebreos capítulo 2 que tomó forma de hombre para identificarse con nosotros en nuestras luchas. Para poder Él decir que Él ha pasado por las mismas dificultades y fue tentado de las mismas ahora. La única diferencia entre usted y yo y Jesús, nosotros y Jesús, es que Jesús no pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 2, versículo 17 al 18, dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo fue tentado en el sufrimiento. No podemos decirle a Dios, Señor, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no sabes el dolor de perder un ser querido. Tú no sabes la angustia que causa el no tener suficiente. Tú no sabes cómo el enemigo es horrible y cómo tienta. Después de 40 días, Jesucristo fue tentado por el enemigo en el desierto. Y después de 40 días, hermanos, en ayuno, sin comer, se le presenta al enemigo y le dice, si eres Dios, convierte estas piedras en pan. Hermano, yo no sé qué hubiera hecho usted si usted se le hubiera presentado al enemigo de esa manera después de, no digamos 40 días de ayuno, digamos después de 40 minutos de ayuno. ¿Qué hubiera dicho? Que hubiera pensado en los diferentes tipos de pan que hay en el país de donde son, ¿verdad? A ver en qué tipo de pan podían convertir esa piedra. Pero el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo fue tentado, hermanos. Él fue hombre, verdaderamente hombre. No fue una especie de superhombre que a lo mejor no sudaba, que no olía mal, que no podía esos 40 días de ayuno eran fácil para él. No, él fue verdaderamente hombre. Y él sufrió y él batalló y él luchó a través de sus días aquí en la tierra. Y para morir, hermanos, también esa fue otra razón. Él tuvo que venir a este mundo para morir como un sustituto. Usted se ha dado cuenta, hermanos, que si Dios no hubiese enviado a su Hijo a tomar forma de siervo, como lo dice Filipenses, y a morir en una cruz y derramar o vaciar su ira divina sobre su Hijo en la cruz,
Usted se da cuenta que uno podría decirle a Dios, si Él nos perdonara sin haber hecho un sacrificio a Jesucristo, podemos decirle al Señor, tú no eres justo. Eras justo antes, pero has dejado de ser justo. Él tiene que castigar el pecado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, porque tiene que castigar el pecado, Él tuvo que enviar a su Hijo para castigar en Jesús, darle a Él el castigo que nos pertenecía sufrir a nosotros, los que hemos venido en fe a Jesús, en arrepentimiento. Por eso tuvo que venir el Señor Jesús y ser hombre. Algunas veces Jesús, hermanos, vemos en las Escrituras, operaba bajo sus limitaciones humanas. Recordamos, la unión hipostática, su naturaleza humana, su naturaleza divina no se pueden separar, pero a veces Él obraba debajo de o bajo sus limitaciones humanas. A veces Jesús operaba bajo su divinidad. Por ejemplo, hermanos, algunos ejemplos de cuando Él operó bajo sus limitaciones humanas, nos dice la palabra en Juan capítulo 4 y Juan capítulo 19, que Jesús se cansó y tuvo sed. Se cansó y tuvo sed. En una ocasión también dijo, el día y la hora no la sabe nadie, ni los ángeles, solamente mi Padre, ni los ángeles que están en el cielo saben, nomás mi Padre sabe el día y la hora. Pero a veces operaba bajo su divinidad. Cuando Él le dijo a un hombre que ya llevaba 4 días muerto, le dice, ¿cómo le dijo? ¿Cómo se llamaba? Lázaro, sal fuera. Eso fue la divinidad, el poder de Jesucristo en su divinidad, que mandó a que resucitara a Lázaro, y Lázaro se levantó. Multiplicó, hermanos, los peces y los panes en Mateo capítulo 14 para darle de comer a miles de personas. Las Escrituras nos hablan de ciertos miles, pero solamente contando los hombres. Si contáramos una esposa y un par de hijos, para la mayoría de ellos eran miles y miles y miles y miles de personas. Eso lo hizo Jesús en su divinidad. En su humanidad o divinidad, hermanos, Jesús actuaba desde su persona, pues tuvo 2 naturalezas. Pero es importante entender que a pesar de esas 2 naturalezas, solamente tenía una personalidad. Una personalidad. El Hijo permanece, hermanos, Dios, hombre, para siempre. Él vino, se humanó, y Él permanece Dios, hombre, para siempre. Su humanidad es permanente. Él resucitó en su humanidad, hermanos, visiblemente, ¿verdad? Si yo le preguntara a usted, deme ejemplos o dígame alguna prueba bíblica de que Jesucristo nació en su humanidad. Digamos que usted está siendo atacado por la secta que había en el primer y el segundo siglo de los gnósticos. Los gnósticos creen que uno va a llegar a una cierta espiritualidad con el conocimiento, y ellos identifican la carne como algo malo. El espíritu es bueno, la carne es mala. Y para ellos era imposible creer que Dios hubiese sido o tomado forma de hombre, porque para ellos no puede haber algo divino, algo espiritual, algo puro, que es santo, habitando en un cuerpo que es malo, está caído. Si yo le preguntara a usted, deme algún ejemplo bíblico en donde usted puede comprobar que sí, Jesucristo murió en su humanidad, pero también resucitó en su humanidad, ¿qué diría usted? ¿Qué contestaría? Aunque esto no es muy bueno para la gente que está en línea, porque no van a escuchar lo que usted dice, pero hagamos interactivo este momento. ¿Qué diría usted? Quien sea, quien quiera contestar. Que resucitó en su cuerpo, que fue el cuerpo que resucitó. Comió con sus discípulos. Ahí está, hay 2 ejemplos. Para los que están en línea, la hermana dice pues que cuando Tomás se le pareció a Tomás, le dijo que lo tocara, ¿verdad? ¿Era visible Jesús?
¿sí? Cuando Él ascendió al cielo, ¿qué se les dijo a esos varones? De esa misma manera como se iba, Él iba a regresar. Él resucitó en su humanidad, hermanos, visiblemente. Hechos 1:11 nos dice que el ángel les dijo a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Su resurrección y ascensión física y corporal afirma que aún mantiene esa naturaleza humana en unión hipostática con la naturaleza divina. Él aún mantiene esa naturaleza humana en unión con su naturaleza divina. Vayamos a Juan, hermanos, capítulo 1. Juan capítulo 1. Para entrar ahora sí de lleno a la divinidad de Jesucristo. Dice el versículo 1 de Juan 1: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2: Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Está hablando de quién? Del Verbo. Y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Brinquemos al versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de quién? De Dios. El versículo 14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 más adelante dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En el principio ya existía el Hijo, en esa unidad de la Trinidad en Dios. Ya existía el Hijo desde el principio. El Hijo, que era el Verbo, estaba ya con Dios. O sea, no era la misma persona, sino que estaba ahí con Dios en una persona diferente. Y el Verbo siempre fue Dios. Era Dios desde el principio. Él estaba en el principio con Dios, hermanos. Y dice las Escrituras que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, que no existe nada que haya sido creado que no haya sido hecho por Jesucristo. Ahora dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que sí le recibieron, ¿cuántos han recibido al Señor Jesucristo? En su corazón lo ha recibido. ¿Cuántos siguen, son discípulos de Jesucristo? Amén. A los que somos discípulos de Jesucristo, la palabra del Señor aquí nos dice que se nos ha dado el derecho, la potestad, el poder, la habilidad de ser llamados hijos de Dios. Porque dice las Escrituras, los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Toda la gente que nace en este mundo creen en el nombre de Jesús. No creen en el nombre de Jesús. Por eso nosotros decimos claramente y sin tapujos ni restricciones que no toda la gente que camina en esta tierra es hijo de Dios, sino que solamente es hijo de Dios aquellos que han creído, que no nacieron, porque fíjese lo que dice más adelante, que no nacieron de sangre. Toda la gente que hay en este mundo nacieron de sangre, ni de la voluntad humana. Toda la gente ha nacido de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Toda la gente ha nacido por voluntad, por acción de dos personas que se unieron, ¿verdad? Sino de Dios. Nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, que creemos en su nombre, hemos nacido por la voluntad de Dios. Somos sus hijos por su voluntad. Así lo dicen las Escrituras.
Sus nombres, hermanos, los nombres de Jesús prueban que Él es Dios. Se le llama a Él Dios, así como hemos visto en el versículo 1 de Juan 1. En el principio el verbo era Dios. Y no era un Dios con D minúscula, un Dios menor, un Dios diferente, así como lo pintan en una nueva traducción mundial o del mundo, que dicen que era un Dios con D minúscula. En el principio ya el verbo era Dios. Y Juan, hermanos, 20:28 nos dice que cuando Tomás mira a Jesucristo, le dice: mi Señor y mi Dios. Él llama a Jesucristo Dios. En un momento, hermanos, cuando las cosas estaban un poquito desestabilizadas, había persecución. Estaban asustados los discípulos, escondidos. No sabían qué hacer, hermanos. Habían seguido a un hombre por 3 años y de repente ese hombre había sido eliminado, había sido crucificado en una cruz del Calvario. Y estaban escondidos y cuando se presenta la primera vez Jesucristo delante de sus discípulos, no estaba Tomás, pero luego una semana después, el próximo domingo, Tomás estaba presente. Él no creyó que había aparecido la semana anterior, y cuando llegó Jesucristo y se le presentó delante, le dijo: mi Señor, Señor mío y Dios mío, le dijo. Le dijo a un hombre que estaba delante de él, resucitado, le dijo Dios. Le dijo: Dios mío. Jesucristo es Dios. Para los que están apuntando, hermano, puede apuntar Romanos 9:5, Tito. Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreos 1:8, Isaías 9:6. Puede apuntar todos esos versículos donde se le llama a Jesús Dios. Fíjense, hermanos, en esos días una hermana estaba visitando en casa a mi esposa y pareciera ser como que esta persona le sorprendió mucho que yo sacara una Biblia católica. Yo tengo una Biblia católica en mi casa, una Biblia gruesa, católica, de las antiguas, que me la regaló una hermana. A mí me gusta tener esa Biblia católica para cuando yo hablo con personas católicas que piensan que en la Biblia no están ciertas cosas que nosotros creemos, como evangélicos creemos otra cosa que no está en la Biblia. Saco la Biblia católica y lo leo de ahí mismo. Pero a mí también me gusta ir y examinar otras versiones de la palabra que no se lo recomiendo a ustedes que la lean jamás. En esta semana me fui a leer la traducción del Nuevo Mundo, a ver qué es lo que decía en Isaías 9:6. Isaías 9:6, hermanos, que usted ya lo apuntó, es un versículo que habla de ese Jesucristo, de ese niño que iba a venir. Y me llamó mucho la atención porque ellos han modificado muchas escrituras, hermanos. Los testigos de Jehová han modificado muchas partes de las escrituras para tratar de acomodar las escrituras a su creencia, a su entendimiento. Por eso es que en el Juan 1:1 ellos dicen: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios con D minúscula. Eso no está en las y si usted vino hace 2-3 semanas, pudimos explicarle exactamente eso. No, ese un Dios no está. Era Dios, no era un Dios. Pero Isaías 9:6 de la traducción del Nuevo Mundo, ninguno de ustedes lo va a tener porque tenemos Biblias buenas aquí, no son Biblias falsas como esta, pero lo voy a leer nomás para que usted vea lo que ellos tienen. Dice, aún no está alterada este pasaje, dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y ellos aquí en la traducción del Nuevo Mundo, ellos no ponen D minúscula cuando dice Dios poderoso. Es ese Dios poderoso, ese niño que había sido profetizado que vendría. Que Juan 1 nos explica que ese se hizo carne, ese hijo es Jesucristo, hermanos. Se le llama Dios. También se le llama el Hijo de Dios.
Y cuando se le dice el Hijo de Dios, hermano, no se refiere a la posición. No se refiere se refiere a la posición, no al origen. Se refiere a la posición, no al origen. El Hijo no vino del Padre. El Padre no creó al Hijo, sino que el Hijo siempre fue, juntamente con el Padre. Jesucristo, hermanos, el Hijo no tuvo un principio, ha sido eterno siempre. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 10. Juan 10, versículo 30. Fíjese lo que dice ahí. Yo y el Padre somos ¿qué? Somos uno. Y los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? ¿Por qué cree usted que los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús en ese momento, cuando dijo él: yo y el Padre somos uno? Porque era una blasfemia para ellos. Que una persona se identificara, se hiciera igual a Dios. El versículo 33 dice: los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Usted también puede apuntar ahí Juan 5:18. Otro nombre que o por lo menos título que se le da a Jesús, hermanos, es Señor. Señor, que en griego es Kurios. Es un dato interesante, es que cuando se formó la versión Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, en la Septuaginta se usó la palabra Kurios, porque era en griego, se usó la palabra Kurios en los lugares donde se hablaba de Jehová. O sea que Kurios es un nombre que se le da solamente a Dios. Usted sabe que el nombre de Dios, el nombre propio de Dios no tiene vocales. ¿Sabía usted eso? En el Antiguo Testamento está lo que suena como una Y, H, una V y una H, que son letras hebreas, pero son consonantes. No tiene vocales en ese nombre. Entonces, en realidad, hermanos, si usted no sabía, en realidad no sabemos cómo se pronunciaba el nombre de Dios, el nombre propio de Dios. Hoy en día le hemos puesto las vocales E, I, O, Ya, Jehová, ¿verdad? Le hemos puesto esas vocales, pero no sabemos si esas eran las vocales. No sabemos, pero solamente sabemos que el nombre propio de Dios tenía esas 4 consonantes. Entonces, en esa Septuaginta, donde iba ese nombre de Jehová, así lo pronunciamos nosotros, o Jehová o Yahvé, algunas personas lo pronuncian, en esas áreas ponían Señor, Kurios. Fíjese lo que dice, vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cuando está hablando ahí forma de siervo, eso es forma de hombre, hermanos. Se hizo semejante a los hombres. Tomó forma de hombre. Versículo 8: y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Señor. Es Señor.
que es Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es Señor. Dios el Padre es Señor. Dios el Espíritu Santo es Señor. Pero esta noche no estamos hablando del Padre y del Espíritu Santo, estamos hablando del Hijo. Él es Señor, hermanos. ¿Cuántos saben eso? Esta próxima pregunta es retórica, para que usted la conteste en su mente, no la conteste a voz audible. ¿Cuántos viven como que en verdad Jesús es Señor de nuestras vidas? Porque es fácil decir, sí, yo sé que es Señor. Es fácil reconocerlo. Sí, yo lo he leído, yo sé que así es. Él es Señor. Él es Dios, Él es Señor. Pero cuando nosotros verdaderamente vivimos de tal manera que queremos someternos a ese Señor. No, nada que está en las Escrituras, hermanos, ninguna coma o tilde, nada está allí por casualidad. No es casualidad que el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor. No todo. Más bien Él dice que el que le diga Señor y que en verdad sea Señor de su vida, hará ¿qué? Su voluntad. ¿Cómo andamos en ese departamento nosotros? Para los que están apuntando, hermanos, puede apuntar Isaías 45, 22 al 23. También Joel 2, 32. Hechos 2, 21 al 36. Romanos 10, 9 y 10. Se le llama Señor. También, hermanos, se le llama el Señor de gloria. El Señor de gloria. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 8, dice: esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Al Señor de gloria. También, hermanos, a Jesucristo se le llama Santo. Santo. ¿Quién es nuestro Redentor, hermanos? ¿Quién es el que nos redimió? Jesucristo fue el que se humanó y vino y hizo el sacrificio, ¿verdad? En la cruz. Amén. Isaías 48, 7 se le llama Santo a Jesús. Dice: así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. En el segundo sermón que Pedro habló al pueblo de Israel en Hechos capítulo 3, él dice: pero ustedes repudiaron al santo y justo. Se le llama Santo a Jesús. Y pidieron que se les concediera un asesino. Eso lo acabamos de ver el domingo, ¿verdad que sí? Se le llama Santo a Jesús. Se le llama el primero y el último también. Él es el primero y el último. Isaías 44, versículo 6 nos dice: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Ya lo leímos ese. Hermanos, ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? Juan. ¿Por medio de quién recibió el mensaje Juan para escribir? Alberto, ¿por quién? ¿Por medio de quién envió el mensaje a Juan? A la palabra del Señor nos dice ahí en Apocalipsis 1, la segunda parte del versículo 1b. Un ángel. Un ángel fue el que envió. Amén. Pero venía ¿de quién? Venía del Alfa y el Omega, de Jesucristo. La revelación y el mensaje, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 también, nos dice que es la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Amén.
Y Apocalipsis 1:5 dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces Apocalipsis 2:8, Jesucristo se identifica también como el primero y el último. Apocalipsis 2:8 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Entonces da el mensaje a la iglesia de Esmirna. Jesucristo se le dice que es el primero y el último, el alfa y la omega. Amén. Alfa porque alfa es la primera letra del abecedario en griego, y omega porque omega es la última letra del abecedario en griego. Es el alfa y el omega. Yo creo que vamos a pausarlo ahí, hermanos, en esta noche. Y ya para la semana que viene vamos a estar viendo los atributos y las obras que prueban que Jesucristo es Dios. Los atributos y las obras que prueban que Jesucristo es Dios. Gloria al Señor. Él es Señor, hermanos. Sería bueno que en este momento le pidamos al Señor que Él nos ayude a vivir de manera que nos identifique como seguidores verdaderos de Él. Amado Dios, te damos a ti gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta clara indicación, Señor, que nos dice tu palabra que Jesús es Dios. Jesús es Señor. Jesús es el alfa y el omega. Jesús, Señor, Jesús es el Señor que vino en forma de siervo a entregarse en una cruz del Calvario, Señor, que lo ha entregado todo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que no solamente de nuestra lengua para afuera salga el llamar a Jesús Señor, sino que también podamos, Padre, vivir, obedecer, hacer la voluntad, hacer su voluntad, Señor. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.